Bueno, pues ahora sí, llega el debate, pero nuestro debate, que creo que es la parte más esperada de toda la reunión. Han aparecido algunas preguntas por aquí por el chat escrito. Tenéis arriba a la derecha normalmente, que es donde se ubica el panel de control de esta aplicación y tenéis la posibilidad de enviar preguntas, así que por favor id enviando todas las que queráis. La primera que ha llegado ha sido Javier inmediatamente después de tu charla, de Sandra Mirena Jiménez, y dice, ¿cómo sería la forma más adecuada de medir la adopción de la ISO en la organización? ¿Hay algún indicador en especial? La pregunta es muy buena. Sandra, fenomenal la pregunta. La verdad es que yo lo veo desde varios puntos de vista, ¿vale? El primero es el que midamos, ¿no? Es decir, estamos ahogando, lo ha dicho también Iván, todo es lo que estamos ahogando, ¿no? Información, contenedores de información. Al final, para mí es muy importante la definición de esos requisitos, ¿no? Es decir, que queden clarísimos todos los requisitos, desde qué está pidiendo el cliente, qué está asumiendo, qué requisitos de información está asumiendo el adjudicatario principal, que luego esto se tiene que traspasar a los distintos adjudicatarios. Y ahí yo creo que es una muy buena medición, ¿no? Es decir, estamos entregando la información en nivel y en tiempos, ¿no? Es decir, habría que medir, ¿no? Ese traspaso, ¿no? El tener nuestra matriz de requisitos de información y saber, ¿no? Al final, oye, con qué alcance, en qué tiempo me lo están pidiendo, indicadores que tuvieran que ver con lo he cumplido el alcance, ¿no? El nivel y el tiempo en el que, porque esto es muy importante y también lo dice mucho las normas de, oye, no, ¿en qué momento? ¿No? Si te lo entrego 3 meses tarde, ya no ha servido para el fin que seguramente el propietario o el adjudicatario principal lo habían pedido, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es muy importante, ¿no? La definición, tener muy claro qué requisitos de información estamos pidiendo, y no estamos hablando solo de datos, ¿no? Ahí es muy importante. ¿Qué contenedores de información hemos pedido? ¿Con qué nivel? ¿Con qué alcance? ¿Con qué detalle? ¿Y en qué tiempo? ¿Y en qué plazos hemos cumplido los plazos? Esa sería la primera parte a medir como resultado más del proyecto, ¿no? Luego es muy importante medir la eficacia, la eficiencia al final de esos procesos. Estamos definiendo, ¿no? Hemos hablado de un manual de procesos asociado a actividades de la organización. Tenemos que medir si esos procesos son eficientes, ¿no? En la organización, y si no hay que cambiarlos, ¿no? Siempre en todas estas normas está la mejora continua, ¿no? Con lo cual, oye, no ha funcionado, no hay problema, ¿no? Es decir, vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a hacer acciones para que esto no nos pase, ¿no? Qué importante es el tema de las lecciones aprendidas, que es uno de los últimos puntos de la norma ISO 19650, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas hay? Y las hemos incorporado al siguiente proyecto. Yo me diría también toda esa parte de aquí. Y luego hemos estado hablando de asignar responsabilidades, ¿no? Todas estas tareas tienen sus documentos de entradas, de salidas. Qué importante es al asignar, ¿no? A un rol, a unas personas, el poder medir, ¿no? Es decir, esas personas, todas las personas han ido cumpliendo la información que se ha pedido en el momento que se ha pedido. Yo creo que este es el tema. Y luego hay otros indicadores para mí más generales bueno, pues cuántos, ¿no? Que también pueden influir en todo esto, ¿no? Cuántas interferencias, ¿no? Se han resuelto en obra, ¿no? ¿Cuánto nos hemos desviado del proyecto en tiempo, en plazo, en calidad, ¿no? Al final son indicadores más de nuestros proyectos, pero que nos van a dar también mucha información muy útil, porque no solo hemos dicho del tema BIM, sino también del tema de la organización, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a cambiar a lo mejor ciertas actividades, ciertos cambios. No hay un indicador que yo te pueda decir, pero bueno, hemos comentado varios ejemplos y cada empresa, ¿no? En base al objetivo de por qué está implementando BIM, tendría que intentar hacer una serie de indicadores a todos los niveles para decir, bien, si todo el mundo hace su trabajo, que yo te estoy midiendo y he visto que lo estás haciendo, realmente van a ayudar a que esa mejora en el nivel de la información se pueda cumplir y al final, ¿no? La percepción de calidad que va a tener el cliente se vea reflejada, ¿no? Entonces, digamos que hay unos indicadores de negocio, por resumir, que habrá unos indicadores específicos del cumplimiento de esos contenedores de información que nos estamos comprometiendo a entregarle al cliente
importante en tiempo, alcance, ¿no? y calidad. Y luego otros asociados a los propios procesos, procedimientos y otro muy fácil, oye, al final del proyecto, ¿no? Todos esos procesos tienen un montón de documentos, entradas, salidas, están almacenados, se han gestionado y están documentados para que cuando nosotros podamos pedir que venga una empresa certificadora realmente, ¿no? Ese BEP, ese PREBEP, esa matriz RAFI que hemos hecho para saber quién era el responsable de qué, todos esos documentos de lo que hablan las normas están guardados, están documentados. Yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Porque pensar que cuando viene un certificador, los procesos, las actividades, él no está presente cuando las hacemos. Entonces, lo que se nos va a medir es, oye, habíamos puesto, ¿no? Un proceso, lo hemos dicho antes, es un conjunto de actividades, ¿vale? Que se hacen porque hay unas entradas y que se tienen que sacar unas salidas. Pero también hay entradas y salidas en cada una de esas actividades. Todo eso que pongamos, al final, tiene que estar documentado. Y se nos va a pedir, oye, si usted tiene implantado estos procesos que usted ha definido, el auditor nunca dice si esos son buenos o malos. Lo que dice es, ¿hay constancia documentada de que se ha trabajado así? Entonces, eso sería un buen dato también a medir, ¿no? Todos los responsables tienen sus documentos de tal manera que puedan ser auditados y comprobados y almacenados en nuestro sistema de gestión documental. Y siguiendo con la metodología que Lorena nos ha contado, porque era uno de los requisitos que habíamos marcado, pues esos son los temas a medir, ¿no? Una cuestión para agilizar el debate. Vamos a intentar, no es por ti, Javier, sino que me he acordado sobre lo que estábamos hablando, intentar que las respuestas sean lo más cortas posibles, ¿vale? Para que no sean una charla extendida de esto y tener un poquito de dinamismo, simplemente es por eso, ¿vale? Sí, pero la pregunta era muy buena, ¿eh? Eso sí, eso no cabe duda. Te hemos visto el entusiasmo, Javier. Paso a la siguiente de María Benítez, que dice que me parece confuso en el mismo código introducir el edificio y el concepto de fase, proyecto de ejecución. Y hablando de esto, entiendo que el metadato sobre la fase está a un nivel más arriba, es decir, estaría en la carpeta. Esta va para ti, Lorena. Sí, sí. Bueno, aquí seguro que si Evelio nos está escuchando, seguro lo puede responder mejor, pero parece que parte de eso puede ir a lo que sería el contenedor de información que podemos entender que son las carpetas, ¿no? de trabajo. Eso nos requiere otro grupo, pero sí, ya se ha respondido, creo, en algún momento esa pregunta y es que sí. Y lo de que es que el problema es que en cada proyecto se decide. O sea, la fase no es que tenga que definirse la fase y el edificio, sino es que puedo denominar por fases o puedo denominar por edificio. O sea, no tienen que ir las dos cosas. Hemos puesto ejemplos de que en un tipo de proyecto se puede organizar ese volumen sistema por zonas, por tramos, por edificios, porque el proyecto está organizado por edificios. Y hay otros en los que nos interesa organizar o clasificar ese volumen sistema por fases constructivas. Hemos puesto un ejemplo de una fase constructiva. No sé si los que llevaban ese apartado pueden decir o ampliar algo más de eso, pero o sea, que el que haya aparecido un ejemplo no quiere decir que lo tengamos que introducir, ¿no? No sé si he respondido. He estado buscando a Evelio en el listado y ahora mismo no está presente. Si Pues hiciesen referencia por alusiones a cualquiera de las personas que estén presentes, aunque no sea del grupo de gestión de los que hemos intervenido, también se les podría activar el micrófono. Yo tengo una pregunta complementaria porque ha habido un campo que no me ha terminado de quedar claro, que es el de localización. Porque, claro, si yo tengo un archivo que no hace referencia a un nivel concreto ni a una zona concreta en altura, sino que es un archivo que tiene un edificio entero o una instalación completa, claro, ahí ya la localización yo no la termino de entender. Y una segunda parte, sí, y una segunda parte, ¿algún motivo para elegir guiones medios en vez de guión bajo o puntos?
Sí, Ese suspiro. sí, también ha sido un debate, ¿no? Sí. Creemos que es el que no interfiere con que nadie en la parte de descripción, aunque se dice específicamente que el formato va a ser camel case y no se van a utilizar guiones bajos, en muchas ocasiones cuando escribimos en esa parte de descripción utilizamos también guiones bajos. Por eso utilizamos el guión medio entendiendo que es un nombre que nos va a ser fácilmente interpretable para diferenciar cada uno de los campos por la máquina, ¿no? Como comentaba al principio, si hay alguien que en esto puede aportar algo más, será bienvenido porque también nosotros tuvimos el debate, ¿no? De si guión bajo o guión medio, ¿no? Para lo de los niveles que comentabas, cuando no hay, cuando no tenemos el ZZ o el XX, ¿no? O sea, el que abarca a todos o no abarca o no corresponde, ¿no? Eso lo tenemos puesto en la propuesta. ZZ para todos los volúmenes sistemas, bueno, en este caso es nivel localización, o XX si no aplica, ¿no? Vale, ok. O sea, está puesto como propuesta dentro del esquema. La verdad es que no lo puse, pero en el documento sí está, ¿no? Me gustaría saber, David, ¿tú ves las preguntas? Por echarme una mano en la gestión. ¿No las ves? No las veo. Pues, José, si puedes hacer que David también vea las preguntas. Voy con la siguiente, voy siguiendo el esquema horario. Ahora mismo hay muchísimas, hay incluso de panelistas internos que pueden abrir sus micrófonos si todavía están en control. Paso a una de José Alejandro Civera, que dice, respecto a los campos, creo que sería importante recomendar que el número de caracteres para cada uno de los campos deberían ser el mismo en todo el proyecto. Por ejemplo, 2, 3 caracteres. Esto es muy importante en caso de utilizar gestores de información tipo aconexo similar. He visto que se ponía como ejemplo en algún caso 2 o 3 caracteres para un mismo campo. ¿Es así realmente? Gracias. Yo no sé si lo he entendido bien, pero entiendo que sí, el campo de la variabilidad del número de caracteres en los campos. No, yo no al está principio limitado. se refería a que tuvieran todos los campos la misma longitud, pero no, creo que está preguntando que por qué hemos dejado campos de longitud variable. Sí, hemos seguido también, de hecho, creo que Reino Unido ahora se planteaba ni siquiera hacer la recomendación, ¿no? Pero hemos dejado una variabilidad porque realmente entendemos también en ese contexto, y por eso lo comentaba antes, que había personas en el grupo que trabajan a lo mejor con proyectos más pequeños, de menor envergadura, y otros trabajan con proyectos de mucha envergadura, que nos decían, no, es que nosotros necesitamos más caracteres, pero claro, el que utiliza menos necesita menos. Eso a nivel de interpretar por máquinas no hay ningún tipo de problema siempre que los campos estén diferenciados con el guión medio. Entonces entendíamos que podíamos tener un cierto margen alineado además con lo que se hace internacionalmente. O sea, no... Sí, pero yo, escuchando la pregunta, perdona que te interrumpa, lo que creo que comenta es que, digamos, este planteamiento da libertad de caracteres, pero luego cuando llegas a un proyecto en concreto, que dentro de ese mismo proyecto se use la misma cantidad de caracteres. A lo mejor en el siguiente proyecto que haces pones más o pones menos, pero dentro del mismo proyecto que no haya variabilidad, porque hay ciertas aplicaciones que tienes que configurar el gestor de nomenclaturas por proyecto y no todas vienen con la capacidad de n caracteres entre separadores, sino que está más limitado, ¿no? Hay algunos más y otros menos. Si va por ahí, Iván, entiendo que cuando tú defines en tu web cómo va a ser tu nomenclatura, pues lo definirás para tu proyecto. O sea, eso yo entiendo que más o menos todo el mundo entiende que para un mismo proyecto, pues defines en el web eso, ¿no? La siguiente viene de José Manuel Zurita y pregunta, con esa numeración tan sumamente larga, ¿no os dará problemas el tema de los 255 caracteres?
está contemplado, también hubo debate y creo que teníamos por ahí en el documento una limitación que todavía tenemos que debatirla a 60, me parece. David, estás por ahí, no sé si eran 60, ¿no? Teníamos... sí, creo que a 60, contemplando o sea, que toda la longitud no fuera, voy a buscarlo en el documento porque está al inicio. Perdona por intervenir otra vez, Sí, pero 60, es que 60. David lo tenemos entre los día a día lo veo constantemente. Y esta es la típica queja, ¿no? De, oye, estos nombres son demasiado largos, va a dar problemas con la longitud. Dos cosas. Uno, este problema es un problema del pasado si usamos Windows 10. De hecho, en Windows 10 en la configuración puedes desactivar el límite que está simplemente activado por retrocompatibilidad con aplicaciones antiguas. Entonces, si estás en un ecosistema en el que no tienes ningún tipo de aplicación antigua, no deberías tener problema. Dicho lo cual, es súper gracioso ver cómo la gente se queja de que los nombres son muy largos y lo que te hace tener nombres muy cortos es crear millones y millones de subcarpetas. Y al final tienes más caracteres organizándolos, al final tienes que hacer doble clic 20 veces para llegar a una carpeta en la que solo hay 2 archivos. Entonces, evidentemente no necesitas el nombre en el archivo porque es inequívoco que estando en esa carpeta solo es para eso, ¿no? Pero al final trasladamos el número de caracteres del nombre a toda una estructura de carpetas que es mucho más rígido que el propio nombre. Entonces, al final, tener nombres definidos nos permite tener estructuras a lo mejor solamente de 3 o 4 niveles de carpetas y recuperamos todo ese número antes de llegar al 256. De hecho, eso Iván lo dijimos también en el grupo de trabajo, ¿no? Teníamos aquí una propuesta de 60 que todavía tenemos ahí que mirarlo, pero bueno, con el objetivo de que de todas formas yo he puesto en la presentación que hay que tener sentido común. O sea que esto hay que adaptarlo a nuestra empresa. Un poco lo que decía Javier antes, ¿no? Hay que adaptarlo a nuestra empresa, a nuestra forma de trabajo. Está claro que es por proyecto y que depende de los licitadores o de los promotores de ese proyecto, pero hay que tener cierta lógica, ¿no? Y sentido común en todo esto. Entonces, a pesar de que hacemos una recomendación, yo creo que en el sentido del que implementa esto debe tener el que el nombre no debe ser excesivamente largo. De hecho, hay campos requeridos y campos opcionales, pues también por ese tema, ¿no? Pues mira, la siguiente pregunta lo que nos dice es si se van a compartir estos documentos. Sí, bueno, la parte de esto va a estar disponible a descarga. Como lo han visto ahí, ya todo está disponible en Building Smart. Y esto, como les decía, está falta de revisión final del grupo de trabajo y de maquetación. Y habrá una presentación, creo que en la reunión de Building Smart ahora de junio. Y luego se pondrá en la página web, o sea que sigan a Building Smart de cerca porque lo tendremos ahí disponible. Y no solo el documento, sino como comentaba, bueno, no voy a adelantar y así lo tenemos de regalo, ¿no? Pero que va a estar muy bien. Y bueno, lo que comentaba, documento de referencia, sentido común, el que le sea útil, perfecto. El que ya tiene su nomenclatura no la tiene, no es ninguna referencia, pero nosotros que impartimos docencia y que pues yo creo que es interesante tener un modelo de referencia. De todas formas, el otro día hablaba con un organismo, no voy a decir, y hablaba de la falta de esa nomenclatura, o sea que es más común de lo que creemos, ¿no? Bueno, y Imagino que José Manuel no se refería solamente a tu parte, en realidad, sino a todo lo que estamos presentando esta tarde. Entonces, pues si Javier no tiene ningún problema y Iván no tiene ningún problema, si se pone en contacto con Eubim, podemos compartir con él la presentación de esta tarde. No hay ningún problema en compartir esta presentación, que dicho sea de paso se ha hecho de forma colaborativa. De hecho, como no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera tratándose de nosotros.
la presentación estaba en marcha y se han ido añadiendo imágenes, como por ejemplo la del anuncio de la reunión que me ha pedido Javier. O sea, que hemos ido sobre la marcha. Bueno, pues como Iván tiene tantas ganas de hablar, pues vamos a traerle una pregunta para él. Mira, desde Venezuela, Francisco Civitillo comenta que la discusión sobre los niveles de información y desarrollo, que ha estado bastante interesante, pero que sin embargo hay muchos profesionales y empresas que siguen utilizando, por decirlo de alguna manera, la forma clásica, ¿no?, de implementar BIM, y que algunas veces por desconocimiento o miedo a los cambios, pues digamos que BIM es un órgano viviente, ¿no?, que se está y que se va modificando en el día a día. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para que estos cambios novedosos y actuales de hacer BIM lleguen y se vayan implementando en los proyectos? Bueno, es una pregunta bastante directa y amplia. Bueno, con lo de tradicional, no sé si se refiere a que siguen usando los LOT americanos y que no han implementado este nuevo concepto, lo cual no es tradicional. Tengan en cuenta que en español salió el mes de abril esta norma y en la versión inglesa salió en noviembre. Entonces, esto del LOIN, insisto, la propia norma dice que no lo llamemos por el acrónimo, pero bueno, para entendernos, el nivel de información necesario es algo muy novedoso y que todavía yo no creo que haya nadie que lo haya aplicado. De hecho, como decía en la presentación, ha salido la parte de conceptos y principios. Faltan otras dos partes de las que si hay alguien en el público que sepa o tenga alguna noticia de cuándo van a salir, porque en la página oficial del CEN no hay ni el enlace creado a la ficha de la norma, solamente viene la norma en plan texto plano. Entonces, seguramente esta norma se quede ahí, haya gente que la vaya aplicando internamente. No creo que haya ningún organismo oficial que se atreva a sacar un catálogo tipo BIM Forum, ni creo que la gente de Reino Unido vaya a revisar su catálogo del BIM Toolkit con estas pequeñas variaciones del concepto, que además es bastante abierto y por lo tanto tampoco habría que hacer muchos cambios. No van a hacer estos cambios en breve, seguramente se esperen a que salga por lo menos la segunda parte, que es la de que tiene nombre guía de aplicación. Entonces, dicho esto, de que no hay que preocuparse por, hoy estoy usando el LOT antiguo, no estamos en ese punto todavía, esto es un tema a medio plazo. Y luego ya en la pregunta más generalista de cómo ir incorporando estos cambios, pues yo creo que la respuesta típica es en un proyecto nuevo, intenta probar con las cosas nuevas, no hacer nunca cambios de procedimiento a mitad de proyecto y tampoco probar las cosas nuevas en los proyectos insignia o los proyectos más complicados de la empresa, ¿no? Sino, oye, tenemos un proyecto pequeñito y tal, pues en este vamos a probar a hacer otras cosas. Pero bueno, pasa con las normas, pasa con las plantillas, con los objetos, siempre vas probando cosas en donde no sean experimentos con gaseosa, ¿no? Sino que si sale algo mal no te incida mucho. David, por aportar, yo creo que aquí lo importante es el grado de madurez de esos propietarios, de esos inversores, ¿no? Yo creo que ahí es donde van a marcar, ¿no? Tampoco podemos ir contracorriente, ¿no? Si el cliente nos ha marcado en su EIR LOD tradicional, como estáis diciendo aquí, pues hay que seguir por ahí, es decir, no lo intentemos cambiar por el LOIN, ¿no? Entonces yo creo que hasta que no, el grado de madurez en el adjudicador no vaya incorporando esto, difícilmente arrastrará que toda la cadena, ¿no?, de todos los agentes empiecen a trabajarlo. Y estoy de acuerdo con Iván, es que han salido los conceptos. Nadie sabe por dónde se va a describir esto, ¿no? Es complicado, ¿no? Y yo no lo he hecho para este año, Iván. Creo que estamos hablando que la segunda salga el año que viene. Va largo va esto. Y luego también sucede algo muy curioso. Nos pasa a nosotros constantemente, que llevamos mucho en todo esto, ¿no? Y es que nos emocionamos con estas últimas cosas que han salido, sabiendo que su aplicación real y práctica tardará un montón de meses y años. O sea, esto hoy me lo ha enseñado una chavala en un curso de Revit básico inicialización 000, ¿vale? En el que modelando un muro, ya empezaba a volverse loca pero entonces si yo muevo esto, no está siendo preciso, entonces las capas, no entiendo las capas, o sea, ya empezaba a darle 8.000 millones de vueltas, pero vamos
vamos a intentar entender lo básico, lo que estamos solucionando en primer lugar, lo que es prioritario, ¿vale? Lo que en el mercado necesitamos de una manera imperiosa y luego, evidentemente, va a haber otras cuestiones ya de medio largo plazo, ¿no? Aunque efectivamente todos tenemos ganas, ¿no? de aplicar lo último, ¿no? Sí, a ver, aquí hay que entender una cosa, yo creo que lo he dicho alguna vez, las normas, y a lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero es mi opinión, las normas no están pensadas para ser pedagógicas, ni están pensadas para que la gente aprenda leyendo una norma. De hecho, hay normas que son bastante duras de leer. Las normas están hechas para que la gente que ya sabe se alinee unos con otros, ¿vale? Entonces, esto del LOIN, ¿quién lo podría empezar a aplicar? Pues lo podrían empezar a aplicar empresas que llevan años usando el concepto de LOD de forma correcta. Y ahora dicen, ah, mira, que realmente debería definir el LOD por uso. Vale, pues voy a coger lo que yo ya tengo, lo reviso un poco. Pero no por nada, sino porque cuando te encuentres con otra empresa que haya hecho lo mismo que tú, pues estén hablando el mismo idioma. Entonces tampoco hay que obsesionarse con ha salido una norma nueva, tengo que cambiar mis procesos. O sea, al final seguramente tú ya estés trabajando bien si te estás preocupando por una norma que acaba de salir y estás intentando actualizarte. Es simplemente ver un poco el enfoque que le da, ver si tú tienes que cambiar algo internamente o no para seguir alineado con el resto del mercado que trabaje conforme a norma. Lo que sí es importante es el enlace con la 19.650, ¿no? Que empecemos a ver que no solo son datos, ¿no? O que no solo es nivel gráfico, ¿no? Nos habla de esos tres niveles, ¿no? Un modelo de información tiene una parte gráfica, tiene una parte de datos y tiene una parte de documentos, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, vamos a intentar implementarlo, ¿no? Es decir, que haya esos tres niveles, ¿no? El cómo, que es lo que dice esta norma, pues bueno, pues ya es lo que tardará más, pero por lo menos que interioricemos que tenemos que tener esos tres niveles a definir, ¿no? Para que el alcance al final entre lo que está pidiendo el adjudicador y lo que le tiene que entregar el adjudicatario principal sea coherente, ¿no? Estemos hablando del mismo alcance. Ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Perfecto. Muy bien, gracias. Acabo de mostrar la pantalla de una de las diapositivas de Lorena porque la pregunta de Alejandro Folgar es para ella otra vez. La versión del documento tiene que estar en el nombre del archivo o se pueden utilizar los metadatos de la plataforma CDE para incluirlo. No se te oye, Lorena. Debes tener silenciado el micrófono. Perdón, ¿la versión o la revisión? No, el estado o revisión se refiere. La versión del documento. Versión, no La versión del sé documento me imagino que se refiere al conjunto estado-revisión. Vale, estado-revisión. Estado-revisión es un campo que es opcional, que lo hemos puesto opcional o metadatos, porque como comentaba, si yo no tengo un entorno común de datos, lo normal y lo que estamos haciendo todos es ponerlo en el nombre del archivo, pero si tengo un entorno común de datos que me permite tener unos metadatos asociados, puedan ir incorporados en esos metadatos y no en el nombre del archivo. Eso siempre es peligroso, siempre lo comentamos mucho por el tema de que cuando sales de ese entorno, esos metadatos no vayan asociados, ¿no? Esa es la única pega. Pero en principio ven que aquí los hemos puesto como opcionales o metadatos. Entonces, en cada proyecto decidirás si tú en ese proyecto consideras que no vas a trabajar con un entorno que permita la utilización de metadatos, pues seguramente para ese proyecto sí que va a ser requerido, ¿no? Lorena, lo que pasa es que yo creo que aquí nosotros nos llenamos la boca de metadatos y seguramente los que tengáis una cultura digital de programación o que estéis mucho más familiarizados con este tema de los metadatos, lo tengáis en el día a día. Pero yo, a día de hoy, me encantaría recibir un curso de metadatos ya mañana, porque es que ayer abrí un documento que juraría que había borrado todos los datos del creador, de no sé qué, etcétera, para que no generara ninguna incertidumbre. Y cuando se lo envía al cliente, de repente, imprimiendo en PDF, ponía creado por
y aparecía un nombre de una persona que no se sabe quién era ni de dónde aparecía. Digo, pero ¿cómo es posible que estas cosas sigan? Pues porque falta esa cultura del control del metadato, ¿vale? De cómo depurar ese tipo de cuestiones, ¿no? Que seguro que Belio igualmente también nos podría haber ilustrado sobre esto de una manera importante. Comentamos en el grupo también en una de las sesiones de que la mayoría, pues entendemos que no trabajamos con ese contexto y que sería bueno empezar a pensar como un siguiente paso en pues entornos en los que estamos trabajando ya seguramente algunos más habitualmente. En algunos de esos entornos sí que permiten la incorporación de metadatos y de hacer, pues bueno, antes como vimos los cursos de los pequeños talleres que se hacen dentro de lo que son los grupos de usuarios y esto, seguramente algún tipo de taller, porque incluso los que estábamos, comentamos lo mismo que tú, David, o sea, la mayoría pues trabajamos en un entorno compartido en la nube, en las distintas herramientas comerciales, ¿no? Pero que algunos van permitiendo el uso de metadatos y otros no, y al final tenemos que colaborar con distinta gente, ¿no? Pues yo creo que eso sería un nuevo reto, muy interesante para compartir cómo, de hecho había gente que decía que ya se podía hacer y otra persona le planteaba, pues vamos a ver cómo se puede y a mostrarlo, ¿no? O sea que eso sí sería muy interesante, sería ya EUBIN 2022. Es que en ese mismo contexto yo creo que también existe un problema de léxico. Etiquetas es lo mismo que metadatos. El otro día le oí a alguien el tesauro, me parece que era, o el índice. ¿Es lo mismo que metadatos? Yo, por ejemplo, ahí me pierdo. No tengo ni idea de si lo es o no. Me parecen lo mismo, pero yo creo que también nos falta una pequeña cultura ahí, ¿no? O que, como tú dices, que alguien haga una masterclass. Una herramienta para ponerle metadatos a un elemento. Claro. ¿Vale? Tú puedes poner metadatos rellenando un campo o puedes poner metadatos poniendo una etiqueta, como haces en Gmail. Al final es información que está no dentro del archivo, sino en la órbita del archivo, por decir así. Por ejemplo, Bin 360 no permite esa etiqueta, permite una única etiqueta de conjunto, aunque ahora lo quieren cambiar y demás, pero los metadatos como tal no son etiquetas, sino que tienes que crear un campo y escribirlo a mano, no es una etiqueta. Gmail con los correos sí que te permite poner etiquetas. Google Drive está en versión beta para la parte profesional. Están sacando un tema de etiquetas muy interesante que es incluso una vuelta de tuerca y es, le pones una etiqueta a un archivo y por el simple hecho de tener esa etiqueta le aparecen un montón de campos que determinas tú que puedes rellenar. ¿Vale? Entonces, la cuestión ahí se mantiene de un sistema a otro, ¿no? Ese tema... No es SharePoint, puedes trabajar en SharePoint, puedes hacer virguerías con el tema de metadatos. Lo que pasa es que la mayoría pues instalas un SharePoint y de repente pues pones carpetas y te olvidas, ¿no? Pero no quería nombrarlo SharePoint, pero iba por ahí el asunto. Sí, yo soy menos correcto, hablo de SharePoint, de Google Drive, Bin 360, es un poco igual. Eres el follonero, te necesitamos, sí. Iván. Mira, no sé si Sergio y David tenían alguna pregunta o la pueden ustedes, no sé si ver, pero como va en esto de lo que hemos presentado seguramente, pues... Son preguntas internas, Lorena, esas preguntas son entre panelistas. Del exterior tenemos también un montón de preguntas y comentarios. Los comentarios... Yo no sé si todos los asistentes pueden ver los comentarios que dejan otros asistentes en preguntas. Yo creo que no. Así que o los leemos y los leeríamos todos de una tirada, porque son muchos, por ejemplo, referentes al uso del guión medio. Por tiempo, por cronología, sí que podemos leer la pregunta de Sergio Vidal, que está en el chat interno. Sergio está ahí. ¿La lees tú mismo, David, o la leo yo? No, léela tú. Vale, pues una pregunta para Lorena. Considerando la nomenclatura de modelos BIM, ya que es posible que haya una jerarquización de modelos, a nivel de nomenclatura, ¿será posible identificar su grado de anidamiento? ¿En qué campos obligatorios se ubicaría dicha definición? Considero interesante
cuando se necesita llegar, por ejemplo, a un tercer nivel? Buah, tan difícil. Yo, ayuda, ¿no? La tarjeta ahí yo entiendo que por ahí va el campo de la parte de volumen sistema, ¿no? Y de las distintas disciplinas, entiendo que no, porque entiendo que estaría hablando de la misma disciplina, ¿no? Pero entiendo que iría por ahí. Pero tarjeta de comodín Del público. del público. Porque habría que verlo en un ejemplo, ¿no? O algo así. Si alguien de los que han participado en este proyecto quiere hablar y está entre los asistentes, puede levantar la mano y le abriríamos el micrófono. Yo lo veo un poco complejo. El meter el nivel de anidación del archivo en una estructura dentro del nombre del archivo. Creo que se sale de la finalidad que nosotros cuando estábamos con esta nomenclatura de archivos. También pregunta interna de Manuel Muñoz Nieto. Para Lorena, me interesa el tema de la nomenclatura sobre el campo 10, revisión. El segundo grupo, que llamas versión menor, lo aplicas a la entidad del cambio producido. Sin embargo, hasta donde tengo conocimiento, estos dos dígitos últimos serían según la BS, cuando se trata de modificaciones internas, sin que hayan sido comunicadas externamente, sin tener en cuenta la entidad del cambio. ¿Podrías extender un poco la reflexión de este cambio de concepto? No digo que sea ni mejor ni peor. ¿Te acuerdas, Lorena, a quién le tocó esta campo revisión? Sí, Evelio. Pues, el cambio de concepto es del grupo de Evelio. Sí, yo también estuve ahí. Al final lo que quisimos es hacer como dos niveles, ¿no? Nivel de que es un cambio importante, ¿no? Y lo que quisimos trasladar es, un poco potenciado por Evelio, es el tema de los software, ¿no? Es decir, ¿qué se está haciendo a nivel de software? Tú haces un cambio de versión grande y luego tienes cambios de versiones menores, ¿no? Pues esto trasladarlo, ¿no? Eso que ya lo tenemos todos asumido del tal software que saca versión 10 punto algo o 11, ¿no? Es decir, y pasarlo, ¿no? Y no meterle ningún condicionante solo numérico, pues para facilitar cuando los softwares sí que te están haciendo autonumerados, ¿no? Es decir, que realmente dejarlo lo más sencillo con esas dos categorías de, oye, cambio mayor, cambio menor, ¿no? Eso es un poco lo que Evelio defendió y que lo hemos asumido, sí, ¿no? Sí que es verdad que el cambio menor se suele quedar en el ámbito del work in progress, porque a lo mejor a mí no me interesa que mi cliente vea que voy por la versión 1072 y mi otro colaborador va por la versión 7, pues este ha trabajado poco o guarda muy pocas veces. Y cuando sales de ese work in progress dices, mira, esta es la versión 1 o es la versión 2. Piensa que el work in progress, pero eso lo da el Estado. Iván, eso está en el Estado. En el Estado es donde dices S0 es work in progress, con lo cual no tienes por qué, hay dos campos diferentes, ¿no? Es decir, podría darse. O a lo mejor un cambio menor, ¿no? El cliente te valida todo el proyecto, pero luego hay un cambio menor porque pide un cambio de una cosa pequeña, pues sacas una versión, no es un cambio, ¿no? Has cambiado solo la marca de un equipo. Es decir, eso no supone un cambio mayor, ¿no? Entonces no confundamos, ¿no? Aquí es muy importante, hemos tenido también muchas discusiones en todos los grupos, pero también en estado y en revisión, ¿no? Es decir, que en revisión intentamos que fuera lo más conocimiento de lo que pasa en software y los estados mantener un poco pues esto que se está trabajando a nivel internacional, que más o menos todo el mundo va asumiendo de S0, S1 y demás, ¿no? Que también valida cuando está aprobado, ¿no? Entonces las aprobaciones están en estado y lo hemos quitado en diferencia de los británicos, que también en revisión estaban diciendo si este tema era contractual o no, y lo hemos separado, lo hemos simplificado para que solo sea numérico con cambio mayor, cambio menor, ¿no? Cada uno luego que lo implemente con su entender, ¿no? Pero no confundir en qué estado está con la revisión del documento. Pero Javier estaba yo no creo que lo confunda. O sea, yo tengo claro que una cosa es el estado, pero dentro de cada estado puede haber entregas.
¿vale? Puede haber entregas dentro de Work in Progress, una entrega interna, puede haber entregas en compartido para coordinación y puede haber entregas en compartido para revisión o lo que sea. Pero dentro de, o sea, en el campo que llamas estado, dices en qué estado está de eso y luego tienes una versión principal que se asociaría a la entrega y la versión menor se suele asociar más con cuando le das al botón de guardar. Entonces, el número de veces que tú le has dado al botón de guardar, a lo mejor es o sea, no lo digo yo, es por interpretar la pregunta. El número de veces que le das a guardar, porque has hecho un cambio menor, igual no es relevante para que forme parte de... Es como la sutil diferencia entre revisión y versión. Versión es cada vez que le das a guardar o cada vez que subes un documento, y revisión sería como en ese acto en el que tú sacas de una cosa oficial, la pasas a un siguiente cambio, aunque se mantenga en el mismo estado, ahí es donde subes el número mayor. Pero puede haber gente a la que no le interese el cambio menor. Entonces, entiendo que la pregunta va por ahí. ¿Por qué mantienes el cambio menor siempre? ¿No? Es un poco lo que yo entendí de la pregunta. Pero nos da la impresión de que este debate sobre estos controles es algo que los softwares ya empiezan a suplir ampliamente, pero además por dos razones. Es decir, primero por el control de versiones internos que ya manejan y segundo, porque ahora ya es mucho más habitual tener en el mismo entorno de datos un canal de comunicación en el que el registro del cambio mayor, cambio menor, ha quedado una trazabilidad. Se ha producido un cambio en el modelo porque no sé qué, no sé cuánto, si ya queda ahí escrito junto al lado del modelo, con lo cual ya esa necesidad que teníamos, ¿no? Afortunadamente ya hemos quitado el documento definitivo 01, este ya sí que sí, ¿no? Claro, y por eso lo ponen como un metadato y lo ponen como opcional, ¿no? Entiendo que es un poco, claro. Evidentemente la gente que esté usando un entorno común de datos con estas funcionalidades, esto ni se lo plantea poner en el nombre. Claro. Claro, y por eso, David, quitamos por la parte de los automatismos del software, pues me convencieron de quitar esta parte británica, ¿no? Es decir, que no haya ninguna letra de si ese documento es contractual o no es contractual, porque entonces ya perderían, ¿no? Todos esos automatismos de los software, si le metes algo ya, pues es como que no tiene sentido, ¿no? Pues por eso lo hemos dejado más numérico, ¿no? Ok, pues tengo otra pregunta. David, ¿sí? Terminamos con los comentarios del chat interno, volvemos al chat de preguntas del exterior. En los comentarios internos simplemente, Sergio, agradecerte, Lorena, las respuestas que has tenido, pero me parece importante destacar algo que comenta Manuel Muñoz, y es que el grado de anidamiento no depende del archivo en sí mismo, sino del contexto en el que se englobe. El mismo archivo puede estar anidado en el segundo nivel de jerarquía o en el tercero, así que no podrá formar parte de su nombre, es cierto. Depende de la estructura a la que vayas a mirar en ese momento, ese mismo archivo puede estar en distintos niveles de profundidad. O sea que yo creo, Sergio, que no tiene posibilidad de estar el nivel o la jerarquía o el grado de anidamiento dentro del nombre del archivo. Dejamos el chat interno, volvemos al externo. Hay una pregunta de Sandra Milena. David, si puedes pasar a esa. No leeríamos los comentarios. Pido, perdón un segundo, David, que si vosotros ponéis comentarios, no sé si tenéis la intención de que sean leídos todos, porque no son preguntas. Podemos hacer un repaso después, David, de estos comentarios que se han hecho, pero claro, son comentarios al guión, o al punto, o al guión medio. Claro. Cuando llegamos a ese nivel, igual ya no procede. Os agradecería que esos comentarios, si son preguntas o si acaban en una pregunta, fueran más estructuradas, más largas, y si no, pues que los guardéis un poco. No obstante, los que ya están los vamos a leer. Por favor, David, pasa a la pregunta de Sandra Milena. De Sandra. Bueno, Sandra lo que nos comenta es cuál podría ser una buena estrategia para manejar la resistencia organizacional, porque a veces nos encontramos con una buena recepción de los equipos de trabajo, pero con una resistencia de los organizadores, pues eso, al cambio de los procesos. Entonces, ¿cómo sería una buena manera de abordar esta resistencia?
Por eso lo hemos comentado, tiene que venir del negocio. Entonces, tiene que venir primero, mira, que los que dirigen el negocio vean que esto de la gestión de la información es necesaria para su calidad de sus productos y de sus servicios, y luego, muy de cuadro de mando, ¿no? Es decir, tengo que comunicar, ¿no? El por qué veo que esto es importante y se lo tengo que comunicar a toda la organización. Y los profesores no tienen que venir, ¿no? Tienen que venir de la directiva, ¿no? Es decir, tenemos que involucrar, ¿no? Todo este de cambio del modelo de este modelo de procesos tiene que ser participativo, ¿no? Desde arriba tenemos que aprobarlo para que haya menos resistencia, porque claro, si al final es algo que quiere hacer el equipo BIM, pero desde arriba no han acabado de entender cómo esto afecta, pues oye, vais a estar vendidos porque no van a entender mucho del trabajo que hacéis ni el esfuerzo que esto supone, porque se ha disgregado, ¿no? El negocio del BIM, ¿no? Que es lo que nos suele pasar y por eso un poco el tema de la conversación. Entonces, negocio tiene que ver que esto es importante para ellos, tiene que ver por qué es importante y tiene que transmitirlo, comunicarlo. Y luego toda la parte de implantación no tiene que ser, ¿no? Impuesta, tiene que ser, digamos, colaborativa, que sea un equipo, varios equipos de trabajo, depende del tamaño de la organización, en el que vayan construyéndolo, ¿no? Porque al final, y nos pasa con la ISO 9000, ¿no? Yo estaba en organizaciones que era todo, ¿no? Solo nos preocupa la ISO cuando viene el auditor. Yo creo que al final el éxito de cuando hablamos de manual de procesos ISO 9000 o cualquier otra 51, 41 de Facility es lo mismo, ¿no? Es decir, lo tenemos que asumir en nuestro día a día. Es decir, son actividades que, oye, que hay que hacerlas, que es que tiene sentido hacerlas así. Por eso las hemos definido en el manual de procesos. No tiene que ser algo que lo hago solo por tener el certificado, ¿no? Que es lo que nos pasa muchas veces. No, claro, nos están pidiendo para ofertar la 9001 o la 19.650. Pero hemos montado una estructura que luego no está en el día a día. Claro que hay resistencias, que no. Y luego valorarlo también en los objetivos, ¿no? Es decir, eso que decíais, Sandra, también de los indicadores, claro. Y si a ti te miden, ¿no? Y si a ti parte de tu variable está también en cumplimiento de esos indicadores que te han pedido. Y esos indicadores son en cascada. A ti te han pedido esto porque si todos cumplimos, al final se cumplen los indicadores de rentabilidades y de satisfacción que busca dirección, ¿no? Pero eso va a haber. Y cuanto menos disociación haya, alta dirección y los equipos, mejor, ¿no? Comunicación, formación e implicación. Las tres palabras. Fenomenal. David, te he ido señalando algunas preguntas, si os parece bien, voy leyendo los comentarios anteriores de los asistentes. Por ejemplo, José María Bellán decía que mejor utilizar el guión subrayado, que Manuel García Navas decía que el guión medio se tiene en cuenta como un operando, que las máquinas de campo se los interpretan, pero es difícil meter compuertas OR o de interpretación. Esto venía de María Benítez. Óscar decía que claro que en un mismo proyecto no se cambia el número, es evidente. Sergio, aunque el campo sea de longitud variable, en un mismo proyecto debe decidirse la longitud para cada campo y que sea invariable dentro de este proyecto. Creo que eso ha quedado claro durante las respuestas. Es variable entre proyectos diferentes, de acuerdo con lo que dice Iván. En algunos softwares el número de caracteres puede llegar a ser un problema. En algunos casos el path no puede pasar de 256 caracteres. Creo que todo esto se ha tratado. En la nomenclatura guión bajo como separador garantiza la máxima eliminación de posibles problemas por problemas de software. En cualquier caso desconozco si se han contrastado software de distinto origen. Lo aporta Ferran Bermejo. David Delgado dice que sí, que 60. Entonces no entiendo si David le está respondiendo a Ferran como la gente me dice que no pueden ver las preguntas de los otros, porque me han respondido diciendo es que yo no puedo ver los comentarios de los otros. Lo de 60 son el número máximo de caracteres que hemos puesto como propuesta de la longitud del documento, del nombre. Era la respuesta a ti, no era la respuesta al planteamiento del comentario anterior. Estaba segura que era 60, pero porque me lo confirmaron. Con lo cual tienen 255 menos 60 para las carpetas. Sí. Exacto. Hay varios, no los voy a leer todos, de propuestas. Yo os cuento el mío. Cuando un campo no lo tengo codificado, pongo XX para acordarme de que tengo que hacerlo. Cuando a un campo le aplica varios de los valores de la clasificación, le pongo II para saber que pueden ser de uno y de otro.
y sin embargo cuando, digamos, no le aplica el poder clasificarlo, porque no es porque le vayan varios, sino porque no le aplicaría la clasificación, pero hecho el ejercicio, no le dejo la XX, le pongo ZZ. Son criterios válidos y que puede coger cualquiera. Eso también lo apuntaba David Delgado respondiendo por ahí también. Vale, pues tenemos ahí una pregunta que te he marcado de Ángel Pontes, si eres tan amable. Sí, claro. Pues mira, Ángel Pontes, también respecto a la propuesta de nomenclatura, que le parecía que había una mezcla entre acrónimos entre español e inglés, ¿no? El ejemplo del estado WIP, status S0, ¿no sería mejor utilizar siempre o inglés o castellano? Buah, aquí ya también te digo yo que tela marinera. Otra discusión, eso duró un par de horas. Sí. La mayoría de gente cree que detrás de esto no hay nada y es discusiones. Creo que Javier seguro que puede comentarlo, ¿no? Porque llegamos a la conclusión. De hecho, los anexos están bastante, o sea, están adaptados al contexto español. Solo que en las, se me ha ido la palabra, en las nomenclaturas, las abreviaturas de los, se ha optado por alinearlo con el documento que ya había, ¿no? Entonces Javier seguro que puede comentar en eso. Sí, pensar también que nos pasa con los grandes documentos de la ISO, ¿no? Y de los que venían también de la PAS 1192, ¿no? No hemos traducido EIR, ¿no? Un poco el concepto que aquí se tuvo es no perdamos, ¿no? Es decir, porque si empezamos a cambiar también al BEP, al EIR, al OIR, todos estos, los cambiamos también en abreviatura, parece que luego en proyectos internacionales vamos a estar hablando 15 idiomas diferentes, ¿no? Entonces, el objetivo siempre que se ha marcado desde Building Smart era, bueno, las abreviaturas las intentamos dejar, porque esto es lo que nos une a nivel internacional para poder tener un lenguaje común e intentamos, ¿no?, adaptar a nuestro idioma, digamos, la descripción de esa abreviatura, ¿no?, de ese acrónimo. Y el que mostraba yo en pantalla, que era de Building Information Modeling, de hecho nosotros propusimos ponerlo modelo de información, pero al final, de hecho, he mostrado la única que estaba en inglés, la denominación, pero porque en este caso, con este campo de tipo de documento era Miguel y Pilar, creo, creíamos que, bueno, que dado que es un concepto bastante arraigado, pues lo dejábamos en inglés, a pesar de que en principio lo propusimos en español con las siglas en inglés. Y bueno, se ha quedado así. Como decía, es un documento que yo espero, y eso será un buen indicativo, como le ha pasado a los ingleses, que tenga una versión 2. Eso será una magnífica indicador el que tenga una versión 2, ¿no? De hecho, Ángel tenía una segunda parte de la pregunta que decía que las propuestas de nomenclaturas de estados como S0, S1, S2 y S3 suelen llevar a confusión a los trabajadores cuando nombran los archivos, que si no sería mejor utilizar solo siglas como P, preentrega, C, compartido, A, archivad, en fin. Hemos intentado, Ángel, no, lo mismo, ¿no? Idea de internacionalizar, ¿no? Es decir, si esto se va cogiendo fuerza a nivel internacional, no ir contracorriente, ¿no? Es decir, eso es un poquito el tema, pero son buenas preguntas, Ángel. Yo tengo una pregunta, porque al final todo este trabajo se basa mucho en un anexo de los británicos, ¿vale? Y la pregunta sería, ¿por qué los británicos tienen un anexo para hablar de nomenclaturas y tienen un anexo para explicar el tema de las versiones y en cambio otros países no tienen esos anexos o teniendo en cuenta que esto era un tema capital, no se hizo desde el primer momento en la ISO original este tipo de anexos? Porque al final estamos todos haciendo un copia-pega de lo que hacen los británicos, cuando realmente, oye, ya que se hizo la norma, haz este anexo y que el anexo no sea británico, que el anexo sea mundial y nos ahorramos todo esto, ¿no?
Yo creo que las ISOs tienen que aplicarse a muchos países diferentes y a muchos sectores diferentes, ¿no? Yo no lo hubiera visto bien que apareciera en la ISO. Las ISOs tienen que implementarse en los países y tienen que desarrollarse en los clientes y tienen que desarrollarse al final también por sectores. Y ese es el trabajo, eso está ¿no? claro, pero en el anexo concreto del que estamos hablando, que es el anexo de cómo nombrar archivos en una ISO que habla de cómo gestionar la información, yo creo que era pertinente que el anexo no fuese de un país, sino que estuviese desde el principio. No, igual que hay porque otros justo anexos que se incluyen está la desde el ISO, principio. está la ISO y ellos han hecho la implementación y este sería como nuestro anexo a nivel de nomenclatura, que en lugar de inventar preferimos seguir Pero la es corriente, que, ¿no? Iván, casi todos los países tienen su sistema de nomenclatura, ¿eh? Lo Claro. que pasa antes de la ISO, de esta versión. Al otro día nos lo comentaba alguien desde De Noruega, ¿no? Tenían... Suecia, Noruega, Holanda, o sea, me refiero. O sea, que el problema somos no nosotros que nuevo. no teníamos ninguno y llegó la ISO y no le añadimos no aprovechamos para crear ninguno. Este No, bueno, este puede trabajo que ser han hecho una ustedes se podría oportunidad. incorporar a la. Puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad para incorporarlo en la Sienta la base. Si la medida. Building Smart habla con UNE, ¿se puede incorporar en una versión 2 de la ISO? Somos parte del grupo de trabajo como Building Smart en UNE. Vamos a verla, como dice Norena, ¿no? Yo creo que esto es de 20 y cuántos, no sé, de 20, 30 personas, y hemos discutido. A ver ahora cuando lo implementéis los demás en vuestras empresas y que nos autoalimentéis también al grupo, ¿no? Javier, yo creo Sí. que lo que habría que hacer es que para los próximos trabajos de este tipo habría que hacer como una casa de Gran Hermano, juntarse ahí durante un fin de semana. Pero presencial. Cuando nos dejen, ¿no? Como tenemos tantas ganas de vernos. Con cámaras, eso ya sería increíble, ver cómo ha Lo llama salido ahí. la isla de las codificaciones, lo llama. Esa está buena. Iván, esa fue buena. Sí. No, lo Bueno. cierto es que no sé, bueno, Alberto también lo conoce, el trabajo que hay dentro de cada campo de los que aparece Dentro de ahí. cada campo hay un trabajo impresionante, hay debates mucho más largos que lo que va a ser en global y es evidente que al final nos dimos cuenta de que con 20 personas no nos poníamos de acuerdo ni siquiera de todos los grupos particulares de 3 como para ponernos de acuerdo en el grupo de 20. Y si eso lo sacamos a los 170 que estábamos aquí, pues vamos, es imposible. Evidentemente, para gustos colores. Hay opiniones para todos. Por eso yo creo que no nos atrevemos a intentar subirlo a UNE todavía. Supongo que También hay una propuesta graciosa, Lorena, te la voy a pasar después de decirle a María Benítez qué ejemplos sí hemos puesto, porque lo que está ahora mismo en pantalla es un ejemplo de nomenclatura. Sí. Ahora, lo que pide mejor sugiere que hagamos un ejemplo de nomenclatura de todos los archivos finales que componen un proyecto. Ya. Así que si no tienes nada mejor que hacer esta noche, cógete un proyecto, pon los archivos y pones. Claro, de un proyecto pequeño, de un proyecto grande, de un proyecto de edificación, de un proyecto de edificación, de un proyecto de puertos, de carreteras, de... No, ese es un ejercicio que cada empresa tiene que hacer. En mi empresa se hizo en su día. Fueron 3 sábanas en DIN A3 y es imprescindible hacerlo porque para tener una buena estructura de carpetas, lo que la gente no ve a veces es que lo primero que tienes que hacer es tener el listado completo de archivos. Y cuando tienes los archivos, ya verás cómo los organizas. Y cómo nombrar. Nosotros en nuestra empresa tenemos un Excel compartido con varias segmentaciones de datos y tal, y va por 8.000 y pico líneas porque hemos puesto un nombre a cada uno de los documentos de la empresa, ¿vale? Evidentemente siempre hay documentos que no están previstos porque son únicos, pero los típicos, y en una promotora grande pues hay 8.000 típicos, porque engloba también marketing, negocio, todo esto. Ese trabajo se hizo. Al final le pasas a cada departamento unos criterios mínimos que tiene que cumplir y cada experto en su área se sabe perfectamente sus 100, 200 archivos y al final ese es un trabajo que tienes que hacer y no va a venir ninguna organización externa a hacértelo. Pues ya que estás ahí...
No, perdona, David, un tema que ha dicho Iván, yo creo muy importante, ¿no? Al final, y creo que está en el espíritu de esta nomenclatura, ¿no? No es solo para los modelos, es para, al final es lo que está diciendo Iván, ¿no? Tiene que cubrir, ¿no? Esta nomenclatura no es solo para los modelos, es para toda esa documentación que hemos hablado, que conforma el modelo de información del que estamos hablando, ¿no? Parte gráfica, parte datos y parte documentos, ¿no? A Cualquiera, ver, chirría un poco informe, ¿no? cuando viene una dirección facultativa de visitar una obra, tiene 72 fotos y nos dice, y ahora le tengo que poner estos nombres súper chulos a 72 fotos. Pues decimos, bueno, pues mete todas las fotos en una carpeta y que la carpeta esté identificada, o usa el típico renombrador de archivos tan socorrido, pero al final sí, esto es un sistema para todos los documentos relacionados con proyectos como mínimo. Es que yo creo que hay un problema de cultura de datos compartidos, que todavía nos falta, o sea, que decir que cuando el arquitecto te dice eso, pues tú le dices, por supuesto, pues claro que tiene que ser así, porque no puede haber desorden en estos sistemas, ¿vale? Bueno, en fin. Tranquilo, David, tranquilo. Bueno, la siguiente va también para Iván, ¿vale? Y que dice que Alejandro Folgar, le parece interesante lo que comentabas, si entendía bien, que con el tiempo no será tan importante la definición de LOIN, LOT, etcétera, porque se estandarizará lo que vamos entregando en cada fase y será cuestión de definir dónde agrupas el parámetro y cómo lo llamas, el PSET, etcétera. ¿Piensas que la clasificación estandarizada de los elementos con el tiempo va a definir su propio nivel de información? No sé si lo has entendido o bueno, repito. hay varias cuestiones. Lo primero que, lo último, esa cosa, cuando hablaba de eso, dejé claro que era una opinión personal, no es un tema que venga en la norma, ¿vale? Yo he intentado explicar la norma de la forma más aséptica posible y luego al final mi opinión. Mi opinión personal es que le damos tanta importancia a los LOT porque ha llegado el BIM y el BIM nos genera mucha incertidumbre a los que piden y a los que entregan. Y si no fuera por esa incertidumbre, no le daríamos tanta importancia a los LOT. Esa es mi opinión personal y entiendo que haya gente que no piense lo mismo. Pero es el mismo ejemplo que puse cuando estaba en la ponencia. Nadie mira el listado de planos del código técnico y nadie mira los listados de planos de los colegios profesionales de eso. No porque no los haga, sino porque ya se lo sabe de memoria. ¿Por qué? Porque lleva 20 años entregando los mismos planos. Entonces, cuando tú lleves 20 años modelando, sabrás perfectamente si la puerta tiene que tener el campo marca o no. No hace falta que venga un contrato en el que haya 200 páginas con una matriz diciéndote, o sea, hoy en día cuando alguien contrata un proyecto no le dice qué cosas tiene que acotar en un plano de acotado. ¿Por qué? Porque se entiende que va con la profesión de quien contrata. Habrá gente que acote mejor y habrá gente que acote peor, pero todo el mundo sabe que un proyecto lleva planos acotados y que hay que acotar de cierta forma los huecos tal y cual. Pues con los LOT, aunque es más complejo porque estamos añadiendo el 3D y un montón de cosas, en el fondo pasa lo mismo y es un tema de miedo. Los dos memes que puse al final. Pero vamos, que esto es una opinión personal y creo que según pasen los años va a perder fuerza porque hoy en día es uno de los conceptos más potentes dentro del BIM. Y yo creo que eso se va a ir, van a quedarse en su sitio y con la importancia que realmente tienen que tener. Dicho esto... Perdona, sigue, Iván. No, comenta. No, lo que me gusta un poco es, hemos tenido una profesión que ha estado muy centrada en el listado de planos que entregábamos, porque al cliente se le entregaba PDFs o planos en papel o PDFs. Entonces, claro, llega el BIM, como dice Iván, y no, es que el cliente te está pidiendo los modelos, te está pidiendo el modelo también, te está pidiendo un modelo de información, ¿vale? Porque eso se va a seguir utilizando en la parte de operación y mantenimiento, claro, que es la base, no podemos empezar de cero. Ciclo de vida, ¿no? Todas las normas, Building Smart, estamos hablando siempre de diseño, construcción y operación. BIM va ligado a esa fase de ciclo de vida, con lo cual ya no solo nos conformamos con los PDFs como los entregables, no solo son los planos, ahora tengo que entregar el modelo, ¿no? Tengo que entregar un conjunto de modelos, pero no solo quiero un conjunto de modelos, es que quiero también saber el nivel de información de cada uno de esos modelos y qué va en la vista 3D, qué va en los planos de detalle, qué va en todo lo que estamos haciendo. Por eso, claro, es que esto del BIM
nos ha dado otras dimensiones totalmente diferentes. Y el Pero cliente es cuestión de debería tiempo que empezarlo a todo ver. eso lo interioricemos Yo y no creo que necesitamos sí, estar constantemente mirando el listado de a ver si aquí pongo bueno, el parámetro o pero no. si el cliente no lo decide bien y a lo mejor hay un grado de madurez mucho mejor en el mundo de arquitectura de la construcción, ¿vale? Pero no en la parte del cliente. Con lo cual, claro, si el cliente no define muy bien cuál es su modelo de información, los proveedores, arquitectos, ingenieros, constructoras pueden hacer el mismo con niveles totalmente distintos y por eso surge toda esta parte de aquí, ¿no? Es decir, de discusiones de, oye, no, ¿qué me estás pidiendo? ¿No? Claro, me estás pidiendo y todas estas discusiones que hemos tenido, ¿no? Claro, que te tengo que entregar un log 500 para acabar, claro, es que un log 500 es un as-built, no es un 1-1, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que explicarlo. ¿Cuál es el problema? Que la parte del adjudicador no está madura todavía, ¿no? Entonces, claro, mientras que no esté madura esa parte, pues claro, hay que hacer un BEM mucho mejor porque el EIR, ni siquiera hay veces que nos entregan el EIR, ¿no? Entonces, que es donde tiene que No sé si marcar el había una cliente. segunda parte de la pregunta que no contestamos, pero... Pues yo creo que sí se había contestado, ¿eh? Yo creo que sí. Vale. Es que la he quitado o sea, la he marcado como contestada. Tenemos una última pregunta, pero no sé si es un acertijo, si es es complicada. ¿Quieres hablar de Diego? Sí. Yo es que no sé si es pregunta o es afirmación, así que tendríamos que... No, pero hay antes algunas, David. Hay alguna muy sencilla, que seguro que la vais a contestar rápido. Buenas tardes, desconozco a fondo el sistema Camel Case, pero entiendo que ¿llevará implícito el uso de tildes excluido o llevará... A ver si lo veo Están bien. excluidas ¿Llevará explícitamente. implícito el uso de Está tildes excluido. Está No, excluido, de hecho lo dice específicamente en el documento, no dije no tildes, no caracteres raros, etcétera. Evidentemente. Hay dos aportaciones de Sergio Muñoz, una referente a que hemos decidido conservar siempre los acrónimos y la otra diciendo que sí, que se podría publicar un anexo nacional de la ISO e incorporarlo en incorporar en esta nomenclatura que hemos hecho nosotros. Hay un melón peligroso de abrir. No sé si alguno vais a querer contestar o no a Carmen Peralta. La exigencia de muchos clientes no va acorde con los honorarios. Entiendo que por falta de conocimiento. ¿Cómo se extrapolan los usos BIM a unos mayores honorarios? Siguiente pregunta. No, pues la verdad es, claro, es decir, volvemos al cliente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me está pidiendo y para qué lo está pidiendo, ¿no? Y sigue siendo un mercado todavía no maduro ahí, ¿no? Los clientes no son maduros a nivel de BIM. Yo creo, vuelvo a mi tema del Canvas famoso, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta de valor para diferenciarme de la competencia, ¿no? Es decir, al final, los entregables no es mi producto. Yo sigo diciendo, ¿no? Creo que arquitectos, ingenieros, al final nos tenemos que centrar más en el producto activo que estamos haciendo. Ahí es donde me voy a diferenciar qué tipo de edificio, qué tipo de infraestructura, ¿no? Qué tipo de hospital sé hacer. ¿Vale? Es decir, y yo creo que eso es lo que nos da el poder cobrar. Si yo realmente tengo un producto, un valor diferencial en el mercado, en mi competencia, pero si todos hacemos exactamente lo mismo, vamos a precio. ¿Vale? Entonces, el problema es esto, ¿no? Tenemos que repensar nuestro negocio para que nuestro producto que estamos ofreciendo a esos posibles segmentos de cliente es un segmento muy específico. Me he especializado en hospitales. Sé perfectamente la problemática de todos los hospitales. Entonces, hoy sé perfectamente diseñar y me he especializado en esto. Entonces, mi producto será muy diferente. Pero no nos han enseñado, ¿no? Toda esta parte a nivel de arquitectura y de ingeniería, ¿no? No tenemos una visión de negocio. ¿Quién es nuestro cliente? Cualquiera, ¿no? Que nos llame, que ahora quiero un edificio, ahora quiero... No, yo creo que por eso es tan importante que todo esto nazca de repensar los modelos de negocio, ¿no? Es que yo Hombre, creo... sin Sí, querer contradecir a Javier, pero en la misma línea sí que voy a dar una respuesta un poco diferente y es que creo que es un error pensar que los usos son como los complementos de un coche, ¿vale? Cuando hablamos de usos BIM, realmente lo que estamos diciendo es si esa parte del trabajo la vamos a hacer en BIM o no, pero es un trabajo que siempre se ha hecho y siempre hay que hacer. Es decir, no hay ningún proyecto en el planeta
en el que no se haga el uso de presupuesto, ¿vale? Cuando hablamos del uso 4D o el 5D o hablamos, bueno, de las dimensiones de los usos, es una forma de decir entre nosotros, esta parte la voy a hacer en BIM o esta parte la voy a hacer como siempre. Pero el trabajo hay que hacerlo. Es decir, desde el punto de vista de los honorarios, los usos no son un extra. No es que digas, te pago poco, te hago menos usos. No, los planos los tienes que hacer, el presupuesto lo tienes que hacer, el cronograma lo tienes que hacer, la dirección de obra la tienes que hacer, el levantamiento del estado actual lo tienes que hacer. Si lo quieres llamar usos BIM para ver si esa parte la vas a hacer en BIM o no la vas a hacer en BIM, es otra cosa aparte, pero no tiene que ver con los honorarios. Otra cosa es que tú me digas, no, lo voy a hacer, pero si lo hago en BIM, como considero que tiene más calidad, te quiero cobrar un extra. Otra cosa que yo también creo que es un error, no se tiene que cobrar más por el BIM. El BIM no es un extra, el BIM es una cosa interna que nos facilita a nosotros la vida, ¿vale? Entonces, no intentar conseguir clientes diciéndole que tú eres el mejor BIM desde el punto de vista del marketing y del negocio es una mala estrategia. Entonces, cuando un cliente te quiere pagar poco por el proyecto, no por un uso concreto que tú vayas a hacer, independientemente de la tecnología que vayas a utilizar. Entonces, el problema, termino con esto, el problema no está en los usos, el problema está en que te quiere pagar poco en general, ¿vale? Por entrar en debate, ¿no, Iván? Que sabes que nos encanta a ti y a mí debatir. Claro, ¿qué son los usos? Los usos son los procesos que yo implemento en mi respuesta para cumplir los objetivos que me está marcando el cliente. ¿Vale? Con lo cual, yo sí digo que hay usos nuevos. Es decir, no se ha hecho nunca muchas cosas, ¿no? Es decir, los no usos tengo nuevos por qué son hacer, un poco ¿no? parciales. Algunos sí y ¿Vale? otros no. En el típico proyecto de una vivienda o en el típico proyecto, o sea, si hablamos de hospitales y aeropuertos, vale. Déjame justificarme, ¿vale? Es decir, hay unos usos tradicionales que podemos decir, pero esto del BIM nos abre que hay otras posibilidades, ¿no? Antes no se me pedía hacer una simulación del consumo energético de un edificio. Bueno, puede estar ahí con la parte de la calificación energética, pero puedo hacer, oye, ir al compromiso, hacer una simulación del cumplimiento del código técnico a nivel de iluminación. No, yo decía que sí, pero no había un uso para garantizar que los objetivos que había puesto el cliente de calidad, de costes, de no sé qué, se estaban cumpliendo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, sí, yo puedo implementar en mi oferta una parte de, oye, tú estabas pidiendo estas cosas, estos son tus objetivos del proyecto. Yo voy a hacer ahora unos usos, ¿vale? Independientemente, el uso no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el proceso, ¿vale? Los usos son procesos que tú haces para garantizar que cumplen los objetivos que has entendido que te está pidiendo el cliente. Sí, pero los usos, por lo tanto, puedes nuevos, implementar usos nuevos tradicionales usos, existen por los avances tecnológicos. Tradicionales, pero estamos diciendo que no queremos hacer lo mismo que los demás, con lo cual a lo mejor claro, ahí en los si usos, el problema es que el cliente te quiere pagar poco, bueno, pues es que el cliente te no te pagará está poco por pidiendo los BIM, usos lo que te está tradicionales, pidiendo, que es entrégame el proyecto, entrégame el presupuesto, haz la dirección facultativa y demás. Si tú quieres venir con un uso adicional de un análisis energético basado en CFD y flujos y todo esto, en vez del típico Hulk de toda la vida, pues evidentemente eso entiendo que sí lo querrás pagar aparte o lo estás pidiendo como una mejora. Hulk y análisis energético no cuadran. Hulk y análisis energético no. Bueno, entienden lo que quiero decir. Es decir, dentro de los usos de siempre, el que estén en BIM o no, no debería afectar a los honorarios. Que a las nuevas tecnologías nos han permitido nuevos usos, como el escaneado en tiempo real de la obra para hacer un seguimiento milimétrico. Vale, pero eso ya, evidentemente, esa parte sí la tendrás que pagar aparte. Y si no la quieres pagar aparte porque dice, oye, quiero hacerlo así, pero es que un escáner láser vale una pasta, pues vale, ¿no hay dinero para el escáner láser? Pues haces el seguimiento de obra como siempre. Pero el uso como tal sí que es más o menos el mismo. Creo que sí que hay un poco de degeneración en el mercado, que se están pidiendo muchos más usos de los que tradicionalmente se entregaban. Se están pidiendo, como se dice vulgarmente, modelos a precio de proyectos, hablando de carpetas. Se están pidiendo modelos con muchísimos más usos de los que se pedían antes. Entonces, eso sí que de alguna manera habrá que regularlo. De todas formas, creo que ese no es el peligro mayor.
El peligro mayor es quien está ofertando esos usos a precio de proyectos de carpeta. Ese sí es el verdadero peligro. Correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque a lo mejor la parte de negocio no ha entendido, ¿no? Y hay una desconexión de qué esfuerzo supone hacer esos usos y se está vendiendo de manera, pues ahora esto es solo dar un botón, ¿no? Sí, sí. Además, esto genera mucho debate porque Ana Belén estaba apuntándonos aquí que para ella los usos no son los procesos, más bien son objetivos y que para conseguir diferentes usos lo puede hacer con procesos diferentes, ¿no? Pero bueno, o sea que esto cada uno va a tener sus matices correspondientes seguro, seguro. Nos estamos pasando 5 minutos de la hora prevista, pero vamos a leer, David, si te parece, unos cuantos comentarios que hay por aquí y ya te dejo elegir. Sí. La has pillado. No. A ver. Estamos coordinados, lo único que a mí las preguntas me van apareciendo y desapareciendo, que conste. Entonces, sí, a ver, Sandra Esto Milena. es un ejemplo de coordinación, David? Hombre, a ver, aquí siempre somos coherentes tecnológicos. Entonces, digo, Sandra Milena, que está muy activa y que yo creo que tiene que venir al EUBIM cuando se celebre, o sea, eso está clarísimo. Comenta que está de acuerdo con Javier, los usos BIM deben de potencializar o habilitar un nuevo servicio dentro de una organización, ¿vale? Pero bueno, y otro compañero dice si es un nuevo servicio, no le pidas al cliente que te pague un extra, porque a lo mejor estás con un cliente que no quiere el extra. Sí, así de simple. En fin, José Miguel Morea dice que no está de acuerdo con Iván, pero que eso no es nada raro. Conocemos sus discusiones. Sergio Muñoz hace un aporte sobre la 17412. En Yuka ya están creando algunos documentos de ejemplo de aplicación. Respecto a 17412, 2 y 3 les queda un tiempo, sobre todo porque quieren estar alineados a otras normas sobre la estructura de los datos del proyecto, como serían la ISO 16739, sobre IFC, la de los objetos ISO, la 23386 y ya está. Eso es lo que dice Sergio. Buen aporte, Sergio. Por aquí se ha incendiado algunos. Ángel Pontes dice que lo que acaba de decir de Iván es muy discutible. Yo ya lo dije, es el follonero, viene aquí a generar. A montar el lío. Nos estábamos quedando sin preguntas, algo tenía que hacer. Claro. Entonces dice Ángel que la inversión de usar BIM en cuanto software, hardware, lo asume generalmente el proyectista. Pero luego los beneficios de haber usado BIM durante el diseño repercuten en ahorro de sobrecostes durante la obra, la fase de ejecución en la parte del constructor o en tener mejor documentación para el facility management por parte del promotor. Así que sí, que en cierto modo sí que habría que poner en valor ese uso del BIM por parte del proyectista y que esto repercuta en el precio del proyecto en comparación. Yo le voy a responder yo, si me dejáis. Es que es lo que llevamos diciendo desde hace un montón de tiempo. La generación de ahorro que se está produciendo tanto en el proyecto como en la obra, como en el mantenimiento, que haya un reparto equitativo de los beneficios potenciales que se están produciendo. Yo esto lo comentaba el otro día en el debate que teníamos internamente en SHARE Coordinates sobre la industrialización de viviendas. El ahorro que se va a producir dentro del sector, pero ¿los promotores estarán dispuestos a parte de ese ahorro llevarlo al mercado o se lo van a llevar ellos a su bolsillo? Ese es una pregunta bastante complicada también. Pero yo creo que sí que de una forma proporcional debería de trasvasarse parte de ese beneficio, por supuesto que a los proyectistas, por supuesto que a los constructores. Hombre, eso es algo que además creo que lo comenté alguna vez en un podcast que va sobre honorarios BIM. Esto ya lo tienen por escrito en Singapur, ¿vale? En las normas de Singapur hablan en sus documentos oficiales hablan claramente de este tema y efectivamente no es debatible el esfuerzo tecnológico de transformación digital que están haciendo los proyectistas, arquitectos, ingenieros, redunda en un mejor producto.
¿vale? Esto es así. El beneficio es para el que vende el producto o para el que disfruta el producto, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se dice en estas guías de Singapur, que son muy interesantes porque Singapur está adelantado a su tiempo comparado con el resto del planeta, es que tiene que haber un trasvase de los honorarios que se cobran en la parte de ejecución hacia la parte de proyecto. Es decir, si se desarrolla mejor, pero vamos, que esto no haría falta ni siquiera entrar en el tema del BIM. Si el proyecto se desarrolla mejor y tienes menos problemas en la obra, aunque estemos en 1715, el año me refiero, evidentemente los que han desarrollado el proyecto habrán invertido más tiempo y tendrán que cobrar más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el mercado es cruel. El mercado es cruel y podemos llorar o no llorar. Entonces, tenemos que darle la vuelta y no convertir este beneficio en te cobro más porque te estoy dando más valor, sino te cobro lo mismo y entonces me contratas a mí y no a mi competencia que no te está dando ese valor. Es decir, el BIM deja de ser un plus por el que cobras más y se convierte en un requisito para conseguir los clientes. Entonces, cuando estamos en ese periodo de transición en el que todavía a mí internamente el BIM me sale más caro que lo de antes, porque nadie que tenga el BIM implementado al 100%, por mucho que tenga que comprar ordenadores nuevos y software nuevo, volvería a CAD y bajaría los costes, ¿vale? Una vez lo dominas, una vez pasas el periodo de sufrimiento de adoptar y transformar la empresa, luego es más barato. O sea, ¿y por qué digo que es más barato? Porque nadie vuelve para atrás. Porque nadie volvería a dibujar en CAD ni aunque le pagaran el doble. Entonces, una vez tenemos amortizada esa inversión de todo el cambio tecnológico y cultural que tenemos que hacer, no tenemos que intentar recuperarlo subiendo precios porque te estoy dando un plus, sino ganándote a los clientes porque estás ofreciendo un plus, que en el fondo también es una forma de ganar dinero, lo que no tan directa. Pero vamos, esto al final es una opinión, pero lo que yo veo en el mercado es eso, que el BIM no se está convirtiendo, la tendencia del BIM es que el BIM no es un plus por el que puedas pretender cobrar más, sino el BIM es un requisito que excluye a los que nos han subido al carro antes que tú. Pero fijaros que estamos hablando tanto de, ¿no?, los organismos públicos, de los fondos europeos, de que la base de los próximos años es digitalización, ¿no? ¿Cuánto de esos fondos van a ir al sector AECO para ayudarnos a respuesta, David? La tiene Geara. Las migajas, Javier, las migajas. Esa es una reflexión interesante. Qué importante sería, ¿no?, que los estamentos públicos empezaran a ver, ¿no? Es que hay que digitalizar el sector AECO, ¿no? A ver, Javier, todos sabemos que la digitalización es llevar fibra óptica a un pueblo de 14 habitantes y enseñarle a todos sus habitantes jubilados a usar Google Chrome. Eso es la digitalización. Bueno, ironía, por favor. Antes era los cursos más extendidos en España eran los cortadores de jamón. Ahora serán cortadores de jamón en impresión 3D o con láser digital. CNC. Alberto tiene que poner orden ya aquí. Nunca un debate en BIM, que sepan que esto podría seguir así horas y horas. Pues sí. Pero creo que en algún momento tenemos que cortar. Nos habíamos puesto como límite las 4 horas. Pensábamos que iba a durar un poco menos. Las hemos superado, ya vamos por las 4 horas y cuarto. O sea que creo algunos que es el momento. Tarjeta roja ya directamente por aquí. Claro, hoy no estaba el que te las sacaba a ti. Lo hemos echado de menos. Entonces igual te siento ya un poco más de la culpa. Claro, la culpa al final es mía, por supuesto. Muchas gracias, David, por la ayuda y muchas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a todos los miembros de los grupos que han expuesto su actividad. Espero que para el año que viene esa actividad crezca y sobre todo lo que espero es que nos podamos volver a juntar, porque aunque ha sido muy divertido eso de vernos de unos grupos a otros a través del online, creo que todo lo que estamos deseando es volver a juntarnos presencialmente y también las podemos retransmitir, aunque estas reuniones sean presenciales. Gracias a todos mis compañeros del Comité de Organización del Congreso, una vez más por todo el trabajo que han hecho. En nombre de ellos, os invitamos a todos al evento que haremos
En septiembre, finales de septiembre, último día de septiembre, 1 de octubre, viernes, no sé cómo caerá, pero viernes también, lo tenemos que definir y, por supuesto, os invitamos al Congreso EUBIM 2021. Tenía una maravillosa diapositiva aquí al final para decir que nos vemos en septiembre, pero desgraciadamente no ha podido ser, así que nos veremos digitalmente y, por supuesto, espero que en mayo ya nos podamos abrazar como todos estamos deseando. Y sobre todo, Muchas felicidades gracias a los de más de 100 Alberto, personas que siguen aguantándonos todavía. Bueno, desde aquí decir que gracias a ti también, Alberto, porque siempre te cargas de una parte de trabajo añadido que, bueno, sabemos que no es problema porque tienes todo el tiempo libre del mundo, ¿no? Seguro. Bueno, creo que el espíritu de voluntario lo llevo dentro, por eso empecé todo este lío. Todo empezó con los grupos aquellos de voluntarios y fijaros, 12 años ya. ¿Dónde va? Muy bien, pues besos para todos y Cuidaros nos vemos mucho. en la próxima. Cuídense, Muchas cuídense. gracias. Hasta Adiós. pronto. Cuidaros todos. Bye. Saludos. Agur. Chao. Adiós.